Buenas tardes, don Eduardo, don Álvaro, Ámbar, don César, compañeros, don Edgar, ¿cómo están? Hola, buenas Don tardes. Jimmy, ¿Cómo vas? compañeritos, buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿cómo han estado? Bien, compañero Jonathan. Gracias. Qué bueno. Jonathan. Tardes para todos y todas, porque esto es una Bogotá incluyente. Ay, buena, David. Sí, David, sí. Tenía que encorcharla, hombre, David. ¿Una Bogotá concluyente? Sí, dijo concluyente. ¿Concluyente o incluyente? Al fin, ¿qué? ¿Concluyente o incluyente? A ver qué dicen mis queridos doctores. Incluyente. Gracias. El video que acabaron de colocar no es la clase de nosotros, ¿verdad? Es de Penal B. Ámbar, ¿Cuál? ahí No sí. sé, no sé ¿Cuál? cuál habla. ¿Esa no es Rocky? Es que acabaron de subir el video de la clase del profesor, el doctor Luis, que nos dio la clase de penal el viernes, pero ese no es el curso de nosotros, es del otro curso. Ah, bueno, toca decirle al profe, puede ser normal porque... Ya con les cosas envié que el otro dijo que- video. Es que está en YouTube, entonces tal vez no se cortó. Entonces ya les envié otro. Ah, ok, Carolina, Porque- gracias. Sí, yo estaba viendo la clase y yo dije, pero eso no me acuerdo que haya dicho eso el profesor en nuestra clase, pero entonces O ya. sea que te confundiste. No. Sí, es que hay parte Ya 1 y había- parte No, 2. no. Y había un, Les y había envío un el otro. compañero que nunca lo había visto y yo ese compañero no lo he visto, ese no es del curso. Oiga, pero Por muy eso. bueno el profesor, ¿no? Muy buena la Sí, cátedra. me gustó bastante la forma Muy como... chévere, muy chévere. Hay talento. No, yo no sabía la tragedia del profe, pues de pronto tampoco había leído los ¿Qué fue lo que pasó? comentarios y de pronto sonó que yo estaba como dando órdenes y no, yo en ningún momento di órdenes de nadie. Sí, No. pensé, Estaba acosando al profe, lo estaba acosando, ¿no, David? sí, me hice sentir así mismo, yo mismo me sentí como acosador, me sentí como incómodo. Qué Yo, pena y qué profe, ¿el vergüenza. video para cuándo? ¿Lo va a Te subir o no sentiste lo va como a subir? sos. Anderson. Listo, David. compañeros, ya está la otra Don parte. Álvaro, buenas noches. No, yo me Ya hice ¿Cómo está la está? otra parte. Vamos a ¿Oíste, mirar si David? nos envían la primera. David, Ah, tú listo. te Gracias, sentiste gracias, como sos. Caracas, compañera. Sí, me sentí incómodo porque pues en No, esa como situación sos, tranquilo. prudente. Sobre Apoyó a todo. don Álvaro, o sea, Sí. usted se mostró como... Lo Gaby que sos. ¿Qué opina, Anderson? ¿Qué opina? Yo la verdad no lo vi así, pero pues Toca bueno, ya que hay que denunciarlo por hacerlo, acoso. toca decirle que sí. No, qué Toca vaina denunciar a David por con el acoso. profe. ¿Qué opina, compañera Ámbar? ¿Qué opina? No sé, reserva el sumario. Sin palabras, quedó sin palabras después de... Sí, no eso. sé qué opinar ahí. No, lo importante es que el profe esté bien y la familia pues que pasen este impasse tan desagradable. Sí, señor, ahora cambiaste la página. Pero malos sí, malos y no les digo. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Oiga, muchachos, una ¿Oíste, pregunta. Jonathan? ¿Enviaste la cuestión esa ya? Don Alvarito, yo lo dejé programado desde esta mañana. Ya permítame, señor. voy a revisar Ah, pero ¿qué programado para enviarlo a qué hora, pues? a las 5. Ah, entonces eso ya se fue hace rato. Ese es el maestro de los programas, mijo. Sí, señores, este fue a las 5 de la tarde. Pero comete algo, Alvarito. Compañeros, buenas noches. Hola, Floreña, ¿cómo has Loreña, ¿cómo estado? estás? ¿Qué ha Lorena, habido? ¿cómo ¿Cómo vas? sigue tu Lorena, señor? buenas noches. ¿Cómo le Hola, va? buenas noches. Bien, su merced, ¿cómo se encuentran todos? ¿Cómo Bien, sigue ¿y su usted cómo esposito, sigue su señora esposo? Florenia? Todavía en clínica, nena. ¿Todavía está en la clínica y su merced está con él todavía? Sí, señora. Pero va bien. Sí, ya, gracias a Dios, ya. Creo que mañana, pasó mañana ya no dan salida. Ah, bueno, eso es lo importante. Están esperando que le nivele el potasio y que nivele la glicemia. Ujú. Pero por el episodio que ingresó, gracias a Dios, fue superado. Ay, gracias a Dios. Sí, señora, muchas gracias, muy amables. Pero para los que les interese, la DIAN volvió a abrir las convocatorias porque mandaron una tutela de que no habían dado tiempo para las inscripciones, para la participación de los cargos públicos.
y hasta mañana hay para Ah, pagar. mañana hay clase. Sí. Entonces se meten a Simon, registran su, Sí, su por ahí hoja vi. de vida, suben los documentos que tengan que subir, participan, pagan y si pueden pagan el mío de una vez, así de rápido y ya. Pero, ¿y la referencia, David? No, no ha salido diseñador gráfico, lo que me tiene fregado. Vení, Pero- ¿y qué convocatorias hay? Uy, hay bastantes, pero la de Diana está buena porque imagínate que en técnico o analista, por ejemplo, que no le piden mucha carrera a uno, 3.110.000, por ejemplo, estaba mirando. ¿Está bien? Que no le piden, digamos, como es algo así como un técnico, tecnólogo, está en 3 millones, 2.700.000 los sueldos. Buenas tardes para los compañeros y todos. Buenas tardes. Buenas tardes. También están abiertas la del Distrito 4, también está muy buena, especialmente la de la personería. Para un auxiliar, o sea, para un título bachiller, un auxiliar como un secretario o algo así, el sueldo está en 2.900 y no piden muchas cosas. Y Ahora es que comienza Alvarito las- si vaya y se ponga falda para ir a de secretario allá en la personería, ¿no? No. El Vos baile da no frío. vos no respetas las canas, mijo. Me preocupa que baile. Pregunta, pero las del Distrito 4 ya están abiertas. Es que yo he estado mirando, pero todavía sí se dejan ver en los empleos, pero no deja comprar el PIN. a Ven, partir sí, del eso yo iba a 19, preguntar. del 19, a partir del 19 comienzan ya la venta. Sí, porque es que sale el Ok. corazón Vale, y un gracias. candado. Y yo ya Ajá, tengo sí. 2 vistos buenísimos. Y Yo sale pensé que sí tenía 2 corazones. No, yo tengo un corazón. Y dice, cierre inscripción. Y solamente es para Tony, ¿sí o qué? Tiene las orejitas así. Ay, mataron, pobre David, con su te Tony. mataron. No, No ya me me jodieron atropellen con Tony. allí, no, hombre, no me atropellen allí. Bueno, entonces me dicen que esa empieza en el 19. La venta de los pines. Era Edwin el que nos estaba contando. Sí, Edwin. Sí, señor, hay venta de eso. Incluso ya estoy ingresando nuevamente a la página y ya les confirmo bien porque cómo Si nos la cuando- puede compartir como para revisar, Bueno, ya se le le- agradecería mucho, Edwin. Gracias. Porque dice cierre de inscripciones por definir. Entonces uno dice, ¿qué hago? No, pero hay unos sueldos buenísimos. ¿Cómo busco el de la personería? Distrito número 4. Ahí mismo en el distrito número 4 sale para todas las secretarías, para el Consejo de sí, sí, sí. Bogotá, para Personería, Contraloría, también creo que está algo de ambiente, hay muchos cargos. Ahí sí para se puede revisar. uno postular a varios, ¿cierto? Por lo que son entidades diferentes. Sí, creo Yo que creo sí, que señora. sí, igual pagas Y hay- diferentes pines. Y hay concursos Claro. también para ascenso. Sí, No, toca es pero sí. el que diga abierto, ¿cierto? Los Abierto. cerrados Sí, al que diga abierto. no dejan entrar. Pero dice personería municipal de Tunja, pero ¿cuál es la personería? Ah, pero no dice personería de Bogotá, ¿no? Sí, ahí tiene que ya la buscarla, ponché. tiene que buscarla. Ya la ponché. Dice 0 resultados. Es que no hay para diseñador gráfico todavía. No, esa Muy vaina. buenas tardes, doctores. Doctor, muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Gracias. Muy bien, doctor. ¿Cómo les terminó ahí, Buenas tardes, doctores? profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor, sí, señor. Sí, doctor. Pena que venía llegando de entierro y inicié con el celular y Carito, te dejé ahí de anfitriona. Me cuenta mi asistente que mucho lío para bajar los videos. Creo que algunos quedaron troncados. También porque... Gracias, Chinita. Gracias. Gracias. También por los cortes, ¿no? Que se presentaron de la salida de clase, como se cortó en una ocasión o dos la charla, no se grabó todo, no quedó todo en la nube, no, mejor dicho, un problema. Yo ahorita voy a verificar eso y les comparto, doctores, lo que corresponde, porque estaba viendo que habían quedado pedazos de 30 minutos, de 20, con el otro curso pasó exactamente igual. Pero vamos a ver qué podemos adelantar. ¿Cómo les fue con el doctor Enríquez?
No, muy bien. Una persona con mucho, mucho conocimiento. Y muy buena la pedagogía. Denme un segundito, por favor, que me está llamando precisamente el hombre que ahora pasa. Doctor. Me estaba diciendo que los videos no estaban completos. Pero bueno, doctores. Sí, sin lugar a duda, se nota el bagaje amplio de una persona, juez de la República, ex juez, y con muchos años de experiencia, y fanático por todo este cuento del derecho penal, pero desde la parte dogmática. ¿Qué alcanzaron a avanzar, doctores? Yo, infortunadamente, no con ustedes, acompañándolos, pues porque ese día falleció infortunadamente un familiar y por una causa no esperada, no es COVID, pero se llevó a alguien muy joven y lo cual me obligó a estar en otras circunstancias en otro lado. No pude acompañarlos. ¿Qué lograron observar con el doctor? Buenas noches, profesor y compañeros. Realmente como que nos despejó muchas dudas sobre la parte de los autores y los copartícipes, los intervinientes, aunque quedaron para mí, en lo personal, me quedó algunas dudas en qué casos están los intervinientes, pero estuve investigando un poco para despejar las dudas. También nos explicó mucho los determinadores, los cómplices, entonces fue como una clase bastante productiva para despejar algunas dudas que teníamos con todos los compañeros. Gracias. Vale, gracias. Jason, ¿qué hubo, hermano? Profe, buenas noches compañeros. Profe, yo tenía una preguntita, o sea, sí, definitivamente en el tema, la clase del profesor me gustó muchísimo, porque pues efectivamente ahorita con el tema de homicidios y lo demás que se da en Colombia, tiene tanta tela por cortar, el tema de coautoría y lo demás, la coautoría propia, impropia y digamos, en sí las acciones y los procedimientos o el actuar de cada uno. Pero la pregunta es la siguiente, profe, o sea, pues nosotros terminamos clase con su merced y eso, pero de pronto, o sea, como yo entiendo que de un colegio de abogados me perdona mi ignorancia, pero digamos, como dijo un amigo, yo puedo hacer parte del colegio de abogados en el evento de qué, o sea, si yo quiero saber algo más al respecto, o sea, la misión de nosotros es leer y aprender, pero lo que pasa es que pues ustedes que tienen tanto bagaje en este tema, de pronto existe la manera que nosotros de pronto podamos pedirle a su merced un concepto, una sentencia o algo, porque pues de pronto su merced se vaya aquí y no lo volvemos a ver, me refiero en clase. No diga eso porque yo con todos desde los de el 2018 me sigo hablando. Ah, bueno, no, perfecto, no, pues yo no sabía, pero de todas maneras, en cuanto a eso, porque la verdad, la clase es muy interesante con el profesor y pues sí hay cosas que uno la toma, va leyendo, maneja el contexto, pero definitivamente necesita una persona que lo vaya guiando a uno y un concepto pues de una persona que ya tenga bagaje en eso. Pero Jason, póngale cuidado a lo siguiente. Señor. Yo trato de hacerle el paneo a un principio al derecho, a un acercamiento al derecho penal. Sí, señor. Lo que más se pueda en un acercamiento, tocando la dogmática y demás. Sin embargo, el día que ustedes reservan ser penalistas y se van a una especialización, van a volver a ver todos estos institutos jurídicos. ¿Por qué así? Porque esto es bien complicado.
Esto en realidad es bien complicado. Simple y llanamente, ustedes ya se están entrenando para ir conociendo y ir manejando el lenguaje. Yo he tratado de hacerlo lo más comprensible. Sin embargo, vuelvo y repito, trato de tocarles todos los institutos jurídicos. ¿Y sabe qué me encanta sembrarles a ustedes? La lectura, doctores. Y más que todo la jurisprudencia, porque es que todo el tiempo nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos sobre lo que opina nuestra honorable corte. En una oportunidad un abogado decía, qué fastidio que los colegas le pidan a uno sentencias o jurisprudencia para hablar de un tema determinado. Yo entiendo porque la dogmática resuelve los problemas jurídicos. Claro, pero el problema tan berraco con el que nos estamos enfrentando el día de hoy es que si usted, señor operador judicial, no le hace caso a la corte, tiene que tener unos fundamentos muy fuertes. Y si usted no le hace caso a la corte, pues para no hacerle caso tiene que conocer la sentencia. Entonces, doctores, esto es de un constante aprendimiento. Bio Jason, el día que se le ocurra, me escriben. Mañana los que quieran, a las 8 de la mañana estamos en la audiencia del caso más importante de Colombia en la actualidad. ¿Por qué el más importante? Porque se logró medir la estadística de comparecencia de personas en visualizaciones y se rompió récord. El caso Diego Cadena. Nosotros mañana a las 8 de la mañana vamos a estar en audiencia de Diego Cadena. El viernes tenía un juicio oral. Traté de invitarlos. Quería que algunos fueran. Infortunadamente el juez no dejó abrir la sala. Pero en los próximos trataré, y aún así se termine este curso, simplemente me escriben para que estemos en un constante entrenamiento y más que todo aterrizando todo esto en el diario vivir. El asistir a audiencias es casi que igual de importante que leer jurisprudencia, doctores. Ustedes a veces llegan a una audiencia y ustedes se imaginan, pero no saben ni presentarse. ¿Sí? Y van a sentir temor, van a sentir miedo, van a sentir angustia, desespero. Pero el día que dejen de sentir eso, pues dedíquense a otra profesión porque ya le perdieron el respeto a esto. Y si le pierden el respeto, doctores, no hay nada que hacer. Ya no hay pasión, ya no hay nada, ya el derecho no es de ustedes. ¿Listo? Entonces, Jason, y todos, simplemente tienen mi número. Muchos profesores no dan el teléfono personal. Yo hasta les hablo, les mando pendejadas por ahí cuando encuentro algo, se los remito, porque pues ustedes son amigos míos. ¿Listo? Y estoy para servirles. Afortunadamente ya se termina el curso, pero hay muchas cositas más que podemos continuar. Haciendo un acercamiento y lo que yo pretendía hacer con el doctor Enríquez, el tema que no es complejo, sino re complejo, que es diferente, no es lo mismo. Volver a trabajar esos parámetros, pero tocar ya los tipos penales, que es un acercamiento propio a lo que van a ver totalmente en ese penal especial. Penal especial, van a coger los delitos uno a uno, los tipos penales, y hacer el análisis. Y lo bueno y hermoso del asunto, doctores, es que ustedes ya van a llegar con las armas suficientes para poder comprender de qué están hablando, porque el profesor que venga va a trabajarles con ese presupuesto de que ustedes ya conocen. ¿Sí? Acá hay un tema muy importante que no se alcanzó a tomar también por temas de tiempo. Es el tema de escuelas, doctores. Cuando nosotros hablamos de escuelas, hablamos de las escuelas desde una historia de la evolución del derecho penal. Pero no vimos cómo veían ellos la calificación, los eximentes de responsabilidad, hacer un análisis de conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, estoy organizando una clase que va a ser un día sábado para el que quiera, un conversatorio en el cual vamos a participar 3 abogados. El doctor Junior Cruz, que es un abogado muy joven, que ha tenido unos buenos éxitos en muy buenos casos importantes. El doctor Andrés Felipe Caballero, que ha tenido casos muy importantes en la actualidad también, un abogado muy joven, y el suscrito. Vamos a hacer el conversatorio solo de escuelas, doctores.
No sé si vamos a alcanzar a hacerlo este fin de semana. No sé si lo vamos a poder llegar a hacer en 15 días. Están cordialmente invitados. Sí me gustaría que asistieran porque les va a dar un poco más de solidez a todos estos institutos que hemos visto y hemos analizado. ¿Listo? Entonces, doctores queridos, el que quiera mañana unirse a la audiencia, pues simplemente va a dar instrucciones de cómo conexión al interior del grupo. Hay otros tipos de audiencias que se vienen desde audiencias preliminares muy importantes. Y también quiero que las compartan entre ustedes y pues asistan. ¿Listo? Vuelvo y repito, el sistema penal es público, el principio de publicidad. Hay excepcionalmente audiencias reservadas, pero en este tema la virtualidad se ha prestado para todo. Hay jueces que dicen que si no hay una conexión alterna para que varias personas a su vez puedan replicar, no autoriza. ¿Por qué? Porque se puede dañar la calidad de la audiencia. La primera audiencia de Diego Cadena se conectaron más de 300 personas con el enlace de nosotros mismos y la audiencia se estaba empezando a trabar. Ya en la segunda, el otro día, ya era, por ejemplo, se le daba la autorización al tiempo para que se conectara o el Consejo Superior de la Judicatura remitió a todos los escenarios. El día de mañana va a ser así. Entonces yo les puedo decir por dónde se pueden conectar. No hay ningún problema, ¿listo? El que quiera comparecer, bienvenido. ¿Vale? ¿Alguien más tiene algo, alguna pregunta, algún recorderis, alguna opinión, lo que requieran? Profesor, una pregunta. Le habla Jim. Viejo Jim. Profesor, en la oficina en que usted trabaja, ¿solamente trabajan en penal? No, señor. Somos una firma con todos los juguetes. Y Enríquez es el director de Atlántico. Bueno, o sea, para contactarlos a su merced por interno. Sí, en consorcioabogados.com. ¿Listo? Bueno, profesor, muchas gracias. Viejo Eduardo. Profe, buenas noches. Doctor, muy bien, doctor, desde su experiencia, ¿cómo abordan para conocer un caso penal? Pues me refiero después de que ejerce su defensa, es decir, ¿utilizan un método, una línea de tiempo o qué mecanismo utilizan ustedes para analizar el caso desde su perspectiva, doctor? Bueno, primero, esto es importante para que ustedes lo vean. Cuando ustedes tienen una situación fáctica, es lo mismo que los he llevado a hacer cuando les digo, vamos a analizar este caso. Yo no lo hago en vano. Yo tengo exámenes, formatos de exámenes escritos para que ustedes respondan en selección múltiple de su examen y listo, terminó. No, la actividad es investigativa. ¿Por qué? Ustedes tienen unos hechos, pero ustedes den en cuenta algo. Ustedes no se comen entero los hechos. Y eso es lo que uno tiene que hacer. La mayoría de clientes son inocentes, doctores, porque ellos dicen ser inocentes. Lo mismo, cuando ustedes están en el ente investigador o acusador, ustedes van a mirar que todo el mundo ante la fiscalía quiere pasar por inocente, por obvias razones, lógica. Simple y llanamente hay que empezar a mirar que usted no se come el cuento que se narra. Y cuando no se come el cuento que se narra, usted coge la situación fáctica y a esa situación fáctica empieza a buscar parámetros de corroboración de información. Cuando usted corrobora la información, ahí sí se sienta a hacer un intercriminis, por ejemplo, en los dolosos, y a mirar, analizar qué fue la conducta, cuál es la tipicidad, cuál es la antijuricidad y finalmente la culpabilidad. Porque si usted no hace estos ejercicios, usted tiene un caso deforme. ¿Sí? Cada uno de los pasos tenemos que hacerlos. Qué berraquera si ustedes cuentan con un intercriminis. ¿Por qué? Porque si ustedes cuentan con un intercriminis completo, pueden encontrar secretos que le van a servir para afrontar, por ejemplo, la calificación jurídica del caso, buscar la exoneración, buscar la culpabilidad, dependiendo de la situación. Y si ustedes analizan cómo fue la conducta y esa modalidad, cómo se ve reflejada en el tipo penal, van a llegar a encontrar muchísimo. El día de hoy, por ejemplo, ustedes observaron en los medios de comunicación el caso de una niña que la tiraron de un carro. Hoy están en los medios de comunicación, tenemos la prueba reina.
La prueba reina es una llamada al 123 que quedó grabada en la cual una persona dice, es que tiraron una niña del carro. Y el tipo aceleró más el carro. Varias hipótesis alrededor. ¿Se tiró o la tiraron? ¿Por qué hizo usted que la tiraron? ¿Observó usted que abrieron la puerta para empujarla? ¿O usted simplemente vio que se abrió una puerta y salió una mujer expulsada del carro? Son varias circunstancias que uno tiene que entrar a analizar y volverse muy frío, ¿no? Porque para analizar el derecho penal hay que volverse frío. Lo primero que uno hace es, ¿cómo demonios un desgraciado tira a una mujer de un carro? Eso es el primer impacto. Y las niñas que son penalizadas también se llegan, Dios mío, se pone en el papel de la mujer. No, uno no tiene que ponerse en el papel de ninguno, sino analizar a sangre fría la situación. ¿Por qué? Si ustedes son fiscales, ustedes tienen que pensar como la defensa. ¿Por dónde se le va a salir la defensa? ¿Sí? Y si ustedes son defensores, siempre van a pensar es por dónde pegarle a la fiscalía. Y si usted no hace eso así, no puede analizar ningún caso. Entonces, fíjense que en los relatos de los hechos y al parecer todo indica que la tiraron del carro. Pero por la llamada que están diciendo, están calificando la conducta. A usted le toca hacer es una búsqueda selectiva en base de datos para identificar cuál es ese teléfono, quién fue el que llamó y lograr ubicar a esa persona para tomar una entrevista y decirle, primer punto, ¿usted vio que la tiraron? Sí, sí, yo vi que describa cómo la tiraron. No, se abrió la puerta del carro y salió rodando y el tipo aceleró. Listo, vuelvo y le repito, escúcheme bien la pregunta. ¿Cómo la tiraron? No, pues yo vi que se abrió. No, es que usted asevera que la tiraron del carro. Eso quiere decir que usted observó que abrieron la puerta y la empujaron del carro. ¿Cómo fue eso? Y fíjense que se pueden encontrar con que el testigo no era tan testigo como se creía. ¿Listo? Entonces, todas estas circunstancias son importantes analizarlas, calificamos el caso y de la calificación, doctores, podemos tener un éxito o no tener un éxito. Doctores, quítense de la cabeza que el fiscal que mejor hace su trabajo es el fiscal que más años de cárcel le hace meter a la gente. No, el fiscal que mejor hace su caso es el fiscal, el mejor fiscal es el al que más le preacuerdan o le aceptan cargos, doctores. ¿Listo? Ese es el mejor fiscal del caso. ¿Por qué? Porque los fiscales a los cuales siempre se le van a juicios porque les encuentran por dónde. ¿Sí? Les encuentran por dónde. En cambio, un fiscal cuando tiene robusta toda su investigación, mis queridísimos doctores, no queda otra salida a los defensores sino arrodillarse al imperio de la ley. ¿Listo? Entonces, seamos cuidadosos y siempre acostumbremos a mirar con diferentes ojos el proceso. Con seguridad vamos a encontrar situaciones totalmente diferentes. Rubén. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Pues, primero agradecerle. No sé si eres tú, dame un segundo de ejercicio, Rubén. ¿Ustedes escucharon bien a Rubén? ¿No? Sin embargo, denme 2 segunditos a colgar a la 5G y rescato también la conexión. Yo ya estoy conectado en la otra red. Ahora sí, Rubén, ¿te escucho? Buenas noches, doctor. Pues primero que todo quería agradecerle el transmitirnos su conocimiento, la oportunidad que nos da pues de aprender. A usted por encima se le ve que es una persona que tiene mucha experiencia en el área y por eso quiero no abrir un debate, pero sí escuchar su opinión. Ahorita se habla mucho del tema de la imprescriptibilidad para los delitos sexuales contra menores. Yo en principio también escuchaba yo, o no, pues genial, piensa uno, genial, pero he visto en noticias que hay varias personas que dicen que no, que esa no es la solución, que no se puede pues, dar vía libre a esa imprescriptibilidad para delitos sexuales y me surge la pregunta, ¿por qué? Si en principio, pues como digo, debería ser una buena opción que un delito sexual no prescriba, que se investigue siempre, que en cualquier momento lo puedan denunciar. Pero he escuchado varias opiniones de penalistas que no están de acuerdo y eso me causa curiosidad. Muy importante. Bien interesantes.
los planteamientos. Cuando uno le dicen, ¡qué berraquera! Ya no van a prescribir los casos de cuando abusan de los menores de edad. Uno dice, gracias a Dios, eso sucede, porque gracias a eso vamos a buscar que se judicialicen todos los casos. Y esa es la premisa que se vende. Pero a su vez, acompañado de ese discurso, te dicen, es que el 60% de los casos se van en prescripción. Perfecto. ¿Sabes qué significa eso? Nada más y nada menos. Que los anaqueles de la fiscalía están llenos de procesos. Y ahora, doctores queridos, no hay ningún afán, de sacar rápido los procesos. Es decir, se pierde la celeridad, ¿sí, no, profe? Claro, si antes jugaban con que no pueden dejar prescribir el proceso, ahora que no va a prescribir, pues tienen toda la paciencia del mundo. Y no solo toda la paciencia del mundo, resulta que alrededor de eso los testimonios ya no pueden estar. De pronto había un testigo que era el testigo estrella, el estelar del caso, y va y se muere por COVID, se murió por viejo y ni siquiera le tomaron una entrevista. Entonces, cuando a mí me dicen, venga un momentico, es que una persona que fue abusada sexualmente puede tomar la decisión de denunciar a sus 50 años. Venga, ¿por qué no lo hizo antes? Que por miedo. Me da mucha pena, pero si usted con 35 años y sigue con miedo, es porque ahí hay algo más al fondo. ¿Sí? Ahí hay algo más al fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes miran el tipo penal, ya hay una protección constitucional avalada normativamente también, que es para empezar a contar la prescripción de los casos de los menores de edad, se empieza a contar a partir de que el menor de edad cumplió los 18 años. Fíjense que ya se está alargando el chico. Es decir, que en un cálculo más o menos la persona puede llegar a tener 35 años para decir denuncio o no denuncio. 35 años de edad. Y yo creo que se supone que los 18 años es el momento de una evolución psicológica que no es cierta, pero por lo menos a los 27 en adelante ya la persona ya es mucho más madura, mucho más seria y mucho más coherente en absolutamente todas las, digamos, consecuencias que puede llegar a encontrar denunciar o no denunciar a una persona. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Doctores, esa no es la manera de proteger a nuestros menores. La manera efectiva de proteger a nuestros menores es que con una alerta sí se prendan todas las alarmas y los casos sean acelerados. Para buscar la prueba fresca. No buscar que 40 años después la víctima sigue ahí diciendo, no, pero es que el caso sigue activo y no pasa nada. Sigue activo y no hace nada, la fiscalía no hace nada. Eso en realidad lo que sí va a ayudar es a la impunidad. Eso sí va a ayudar a la impunidad, porque ya los funcionarios judiciales se van a relajar mucho más. Entonces no va a funcionar el escenario por ese lado. Cuando uno llega a un despacho fiscal, uno radica un memorial y le dicen, doctor, nosotros le estamos avisando. Puede pasar un año para que le avisen. Pero si no hay esa premura, doctores, ya pueden pasar 5 años sin que le digan nada. ¿Sí? Se le va a dar celeridad a los casos que son captura en flagrancia, investigaciones de connotación nacional, pero los casos que para algunos no tienen relevancia van a quedarse quieticos en el escenario. En vez de alargar esa prescripción, lo que debemos buscar es normatividad para robustecer la investigación. Robusteciendo la investigación, doctores, vamos a dar un buen resultado. El dejar a veces sacar una norma como esta, uno dice, pero ¿qué gasto económico puede tener el Estado? Muchísimo. Muchísimo. Porque al interior de un proceso pueden participar 10.000 personas y al rato, y al rato, y al rato. El caso, por allá después de mucho tiempo, uno va a ver que los gastos administrativos fueron gigantes. En cambio de hacer esa
esos gastos administrativos, busquemos una protección antes de. ¿Por qué tenemos que proteger a nuestros niños ya después de violados, doctores? ¿Por qué no los protegemos antes de que los violen? Profe, una Entonces, pregunta, y en ese caso no sería inconstitucional, dado que entonces las penas serían imprescriptibles. O sea, es sin una lugar a ley duda, inútil. tú sabes, Carito, que hay penas que sí son imprescriptibles en sentido orden, que son casos de lesa humanidad y son decantados que vienen por bloque de constitucionalidad y demás. Pero lo que tú dices, sin lugar a duda, también se va a caer como lo de la cadena perpetua. Van a ver ustedes que la Corte Constitucional no se va a aguantar ese totazo, porque simple y llanamente, con solo alimentar esa ilusión que nos están vendiendo, va a traer unas consecuencias colaterales para el Estado colombiano que no van a tener nombre. ¿Cuántos tratados internacionales de esos Colombia tiene que salirse? De un reguero. De un Total, reguero. sí. Ujú. ¿Sí? Entonces, buscamos, cuando nosotros hacemos el análisis, doctores, ustedes van a mirar el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia. En el artículo 250 de la Constitución Política nos vamos a encontrar con un escenario, Fiscalía General de la Nación. Y vamos a encontrar que allá se va a dirimir policía judicial. Y vamos a encontrar, doctores queridos, algo que nadie analiza, pero que es así. El dueño de toda la policía judicial de Colombia es el fiscal general de la Nación. Y eso que ustedes van a encontrar, Defensoría Pública con policía judicial. Ustedes van a encontrar la Procuraduría con policía judicial, la Contraloría con policía judicial. ¿Y quién es el nominador de ellos? Pues cada una de las entidades. Pero constitucionalmente, el que está facultado para disponer de todos esos policías judiciales, única y exclusivamente el fiscal general de la Nación. Si hacemos uso en debida forma de esa instrucción constitucional, vamos a ver que tenemos con qué robustecer la investigación criminal. ¿Ya? Entonces, eso sí serviría para proteger a nuestros menores. Y prestarle atención cuando una comisaría de familia solicita apoyo. Cuando una comisaría de familia tiene noticia de una posible abuso sexual, la comisaría oficia al policía del cuadrante, oficia al director de la policía. Doctores, y no pasa nada. Ya después llegó el caso con abuso sexual. Listo. Después de eso, no tenemos que... La ayuda a ellos, lo mismo que a las mujeres, que para evitar un feminicidio, doctores, es prestar atención antes de, no después de. No, qué homenaje. No, lo judicializamos por feminicidio. Sí, pero es que ya fue 9 veces a la fiscalía. Se separó. Se iba de ciudad por ciudad y a todas las ciudades llegaba el tipo. Muchos casos hay así. Protejamos más bien al revés. ¿Sí? Se llama proteger ex ante. No cuando ya no hay nada que proteger. Ya un menor, entonces lo violaron. Entonces el menor duró toda su vida, ya maduró, creció con el problema gigante. Y entonces, después de 60 años, por fin va a rendir su entrevista. Si es que me violó tal persona, y ahora sí se me olvidó todo lo que pasó. No, no, ya el daño está hecho. Ya el daño psicológico, mental y físico está hecho. ¿Por qué tuvimos que esperar a llegar allá? Es como los padres cuando violan a los niños, que los niños crecen y ya empiezan como a declarar ya después de adultos, ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué tenemos que esperar que tenga 40 años? Que porque a una vieja le pasó que tenía ya 42 años y fue a denunciar ya a los 42 años y entonces en ese escenario, como el tipo era de tanto poder, entonces cuando fue a denunciar ya estaba prescrito. A ver, por Dios, ¿quién dijo que a los 42 usted tiene la madurez psicológica? O sea, estamos jodidos y después de los 20 uno ya no es maduro, ¿sí? Y si ya el tema es de orden por miedo de su agresor, pues doctores, déjeme decir que uno no puede vivir más de los 30 años en adelante con ese mismo miedo. Ese no es el mismo miedo que cuando la niña tenía 12, 10 años. Ya es diferente, ¿sí? Entonces, el escenario va a cambiar. Y si nos ponemos a hacerle caso a ese tipo de casos, son la minoría en comparación con ese gran bulto de casos que sí merecen una atención rápida
pero gracias a una normatividad como esa corre el riesgo de que queden en anaqueles muchísimos años. Edwin. ¿Cómo está usted? Pues lo que su merced está hablando y eso, pues también quisiera traer a acotación el caso de digamos, el fiscal y el abogado que lloraron escuchando las declaraciones de su mismo defendido, ¿no? El caso del hombre que mató al bebé y puso a llorar al mismo abogado, ¿no? Pues ahí es donde usted dice que tiene que comenzar a hacer uno frío y tiene que comenzar uno a pensar con cabeza fría, pero pues en ciertos casos creo que es como difícil, ¿no? Es difícil, digamos, a veces alguien decía, por ahí le escuché a alguien, es que las mujeres no sirven para el penal. Yo nada más me lo volteé a mirar y yo me toteé la risa. Yo le dije, eso no es por ese lado. Vemos hombres llorar, mujeres llorar. Por ejemplo, la asistente que yo tenía en la unidad de vida, esa niña, el primer mes era vomitando tras vomitada. Claro, de ver personas descuartizadas, degollados, de toda esa vaina del trauma, pero ya después del mes esa vieja tenía más pantalones que toda la unidad juntos. No es eso, no es eso. Porque uno no puede dejar de ser humano, nunca. Pero sí pensar el caso es como casuística, no involucrarse con los hechos, porque cuando ustedes se involucran con los hechos, resultan haciendo un caso Colmenares. Jason, el que lo entendió. Jason. Profe, sí, por ejemplo, en este caso, nosotros conocemos que la ley 600 fue la famosa ley del nuevo milenio que abrió muchísimo espacio a la Fiscalía General de la Nación. Después de eso vimos que la ley 600 se fue por el nuevo sistema penal acusatorio y en algunas regiones del país operó hasta el 1 de enero del 2007. Con delitos que vinieron de transición desde antes, cuando el grupo Gega por allá en el 93, 92, Pablo Escobar y todo su cuento. Resulta que hoy en día conozco escrito de acusaciones o resoluciones de acusaciones desde el año 2003 y no han condenado, sabiendo lo que está pasando ahorita con la nueva norma, con las prescripciones, y no han condenado. Casos normales, Martín Llanos, 1.700 procesos abiertos con escrito de resolución de acusación en firme desde el año 2004 y no hay sentencia. Entonces ahora vamos, si ya lo vemos ahí, esos 1.700 se fueron por prescripción. Lo que pasa es que de pronto el apoderado no los ha solicitado. Y si nos vamos a esto, pues eso es lo que va a hacer es amañar estos 30 años, 50, 100, pero nunca los van a sacar, nunca van a salir condenados ni demás estas personas responsables. Entonces lo que buscamos efectivamente es robustecer la primera o los actos urgentes, la persona, la calidad de las entidades, el bienestar familiar y lo demás, procuraduría, eso es lo que buscamos, darle más uñas, o sea, más protección a la Policía Nacional y de ahí en adelante hasta los bomberos, hablemoslo así, para que puedan estar pendientes de lo que tienen que presentar en apoyo a nuestros menores de edad. Lógico que no estoy desconociendo ni soy antipático a que no se deben proteger. Claro, todos vivimos situaciones diferentes, pero pues efectivamente tener 300 senadores, congresistas o los que sean, comiéndose 35 millones de pesos mensuales durante 8 meses para sacar una ley que la Corte Constitucional lo va a tumbar en 2 meses, lástima la plática, definitivamente. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó eso para la expedición normativa? Así es. Gracias, Jason. Jonathan. Profe, muy buenas noches. Pues, con respecto a lo que el compañero planteaba inicialmente, yo digo que de una u otra forma se abrió una brecha para este país en donde una persona malintencionada puede ser padre o puede ser el mismo menor que crece y por dañarle la vida a otra persona puede ir e inventarse que hubo una violación y dañó la vida de otra persona. Nosotros, pues, bueno, nosotros en el grupo nos reíamos mucho del caso del perro Tony y de lo que le pasó a este señor y a este niño. Pues personalmente eso me movió mucho porque nunca estuve preparado para leer un caso como esos, pero yo decía, oiga, queda la duda de si el señor era o no era el culpable de esa violación, porque nunca hubo las pruebas que lo unieron como tal al caso. ¿Y cuántos inocentes hay en las cárceles? ¿Cuántas personas que realmente sí lo hacen salen impunes? Y uno dice como, Dios mío, como que en vez de avanzar, nos estamos es como quedando en un loop que nos quedamos por el resto de la vida, porque no sé si es que las leyes
no se están haciendo para, lo que usted decía, como para agilizar la cuestión y coger la prueba rápida, o simplemente como para volverse como alcahuetas de unas entidades públicas que van al ritmo que quieren. ¿Sí? Eso quería como aportar para... Vale. Mira, te voy a sumar algo, Jonathan. Hace poco llega un caso pro bono. ¿Qué es pro bono para los que no sepan? Gratis. Por contribución social. En mi firma hacemos mucho eso. Después de ciertos casos, vamos en muchos pro bonos. Y también, ¿por qué? Porque cuando vienen ustedes como alumnos y me piden a mí un favor, es diferente. Cuando llegan ustedes a recomendarme un caso o a pedirme que los defienda, obviamente no corro ni la consulta ni nada de ese tema. Pero ahí un alumno me pidió el favor y empecé a llevar el caso. Tenía al comienzo el dicho de la niña. Resulta que el investigador ya estaba arreglado por la contraparte y decía, no hay videos del lugar de los hechos. Yo llegué 15 días después de la comisión de la conducta. Inmediatamente le di una misión de trabajo a un investigador y resulta que la misma cámara que decía al policía que estaba dañada, sí tenía el video de los hechos. Ese día se borraba, doctores, ese mismo día se borraba, daba el ciclo, la grabación. Cada 15 días se va borrando, se va borrando y se va borrando. ¿Por qué? Porque pues lo robusto que es todas esas imágenes al interior de un disco duro. Logramos salvar la grabación, doctores. 15 días. Doctores, los actos urgentes. No hay como la prueba fresca. No hay como ella. Cuando tenemos la prueba fresca, podemos hacer maravillas. ¿Sí? En una ocasión se me acercó alguien a la fiscalía y me dijo, es que, doctor, yo estoy seguro que a mi papá lo envenenó y lo mandó a envenenar mi mamá para quedarse con la plata de él, porque anda con un peladito. Y eso, mejor dicho, como si no hubiese conocido a mi papá. Y bueno, doctor, ¿cómo pruebo yo que lo haya envenenado? Yo le dije, lástima porque ya pasaron 5 años de su papá haber fallecido. Duró 5 años el cadáver ahí. Y después de esos 5 años se ordenó la cremación porque ya las pruebas no había más. Y no se logró determinar que existiera un envenenamiento. Sin embargo, si ese peritaje salió negativo, se hubiese podido haber hecho otro peritaje. ¿Sí? Pero fíjense, el tiempo borró la prueba. Y eso es lo que puede pasar, que el tiempo nos borre las pruebas, doctores. Y cuando el tiempo nos borra las pruebas, pues simple y llanamente no tenemos con qué actuar. No tenemos con qué hacer un verdadero caso. La gente a veces ya se desentiende, no van, las víctimas ya no. Dígame usted, una persona que fue violada a los 13 años, llega a los 27 años y el proceso nunca pasó nada. Anímicamente, ¿cómo se puede llegar a sentir? ¿No? ¿Que el Estado no sirve para nada? ¿Tantos años? Jonathan. Doctor, me devolvió 4 años al pasado porque mi padre falleció en una situación similar, no por mi madre, gracias a Dios, sino por múltiples, pues hoy en día ya después de uno ver todo esto, ya uno se pone como a recopilar temas, porque muere un señor tan joven y tan intacto en su salud. Pues, doctor, la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede pasar para que uno pueda exhumar un cadáver y volverle a hacer como esos peritajes? No hay tiempo, no hay necesidad de tiempo. O sea, yo puedo ahorita porque él está allá en el cementerio y yo siempre quedé con eso adentro porque una persona que cumplió 59 años
no tenía por qué morir así. Miren, no me lo preguntan ustedes, pero el primo que acabó de fallecer, nos demoramos, porque fue el viernes y hasta hoy fue el entierro, fue porque pasó por medicina legal, que decretaron la muerte natural, pero pues quedan dudas porque tan joven, ¿no? Y por eso se envió a medicina legal. Entonces, el proceder de las cosas es primero solicitarle a la fiscalía que practique la prueba. Si la fiscalía no lo hace, oblíguenlos. ¿Y cómo lo van a obligar? Primero, un derecho de petición, el por qué no lo va a hacer. ¿Listo? Ya con ese derecho de petición, que se lo está negando porque dice no lo veo conveniente, pueden irse ante un juez de control de garantías y solicitan la práctica de la prueba. Y lo pueden hacer particular. El juez de control de garantías le va a ordenar a quien no tenga el cementerio con quien esté, previa autorización de la Fiscalía General de la Nación, orden que haga la Fiscalía General de la Nación, de realizar exhumación y practicar la prueba. Así las cosas, se puede llegar todavía a recuperar en un cadáver de 4 años de descomposición, se puede determinar todavía, en la mayoría de casos, si existe o no vestigios de una intoxicación, provocando con ello la muerte. Eso puede pasar. Claro que puede pasar. Pero todavía están a tiempo. Por eso se está diciendo más o menos un estimado de 5 a 7 años que todavía en el cadáver van a quedar algunos reflejos de alguna intoxicación o no. Entonces, todavía están a tiempo. Carito. Gracias, doctor. Vale. Profe, cambiando un poco de tema, es que esta mañana tuve una conversación con la monitora de la diurna y ella me comentó, pues estamos hablando un poco de derecho penal y surgió la duda de si una persona imputada, ella está en la cárcel, quiere estudiar, ¿a quién le pide permiso? Ella me dijo que le pedía permiso al centro carcelario, pero a mí me quedó la duda si es el juez el que decreta que una persona pueda salir a estudiar o pueda estudiar, o sea, es por la parte del juez, ¿no? Ya te entendí por dónde. Vamos al caso, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Si la persona está intramuros. Sí, intramural, una medida intramural. Al estar intramuros, al interior de los penales van a tener la posibilidad de estudiar, ¿sí? Cuando ya la persona, para cumplir con los estudios, pero ojo, ya también en un avance prolongado y justificante de la pena, puede llegar a salir a estudiar en determinadas ocasiones, solo fines de semana, por ejemplo, viernes y sábado, pero eso es ya con los permisos administrativos ganados de redención de pena. Pero inicialmente es al interior del penal. Pero si ya está condenado, no sería por parte del juez, y si puede la persona, digamos, que tenga recursos económicos para poder pagar una universidad, eso lo debe hacer el juez, ¿no? Dar el permiso de salida. Pero si tiene que salir, Mira, todo eso. Ah, ok, el juez. Si tiene que ser el juez. Sí. Si se puede hacer al interior del penal. Es más, quien certifica si está estudiando o no, no es el juez, sino el INPEC. ¿Listo? Doctor, perdón, doctor. Gracias. Hay una situación ahí para aclarar con relación a la compañera. Existen unos acuerdos ya a nivel a nivel superior con la UNAD, y es precisamente en este caso el INPE el que los autoriza, hasta el punto que mediante tutelas, cuando hay traslados, ejemplo, la persona estaba estudiando acá con la UNAD, a distancia pues, lo trasladan para Valledupar y mediante acción de tutela los han hecho regresar acá por ese pacto, por ese compromiso, por esos acuerdos que tiene el INPE con la universidad y el lugar en donde se inició los estudios. Principio de confianza legítima. Exactamente, compañero. Entonces, la situación es esta, ¿no? Realmente los que acuerdan, los que les dan permiso y estas cuestiones, realmente es el INPE. Ahora, el juez valora y en un momento determinado
hace las redenciones de pena por estudio, trabajo, lo que sea. Pues yo conozco varios casos con relación a esa situación. Gracias. Listo. Sí, eso sumado a lo que acabo de mencionar. Cuando se adquieren beneficios administrativos, como por ejemplo caso Uribito, quien lo autorizó tiene que ser sí señor y nada más que su majestad, el juez de ejecución de penas. ¿Listo? Porque esa disposición, si bien es cierto, el IMPEC es el que está custodiando a una persona detenida, si bien es cierto, eso sucede así, pero no puede disponer de la libertad el IMPEC. De hecho, alguien me hablaba de un caso que llevamos en la oficina, de un señor que ya adquirió el beneficio administrativo de permiso de 72 horas. Ya lo adquirió porque ya tiene el tiempo y la redención de la pena. Inclusive el IMPEC coadyuva el permiso de 72 horas. Doctores queridos, pero el juez de ejecución de pena no lo ha querido resolver. Ya le mandamos un derecho de petición y estamos esperando en estos momentos que responda el derecho de petición so pena una acción de tutela. ¿Listo? Pero es sobre esos escenarios. Cuando se cumple, porque si no sería la excusa con la cual todos podrían salir de la cárcel. Voy y salgo y voy y salgo. No, al interior del penal. Y de hecho, acuérdense las primeras clases. Fines de la pena. Y la reinserción social tiene que ver con todo este escenario, doctores, de precisamente poder determinar en qué momento y cómo podría llegar a reincidir un estudio en el descuento punitivo de la pena y demás. Pero aparte de estudiar, también pueden trabajar, ¿cierto? Y yo creo que ese último ítem vendría siendo el más importante para construir país. En vez de tener muchachos fumando marihuana en la modelo, pongámoslos a trabajar con una custodia. El problema tan berraco, movilización y custodios para todos estos muchachos. Fíjense que por donde lo miren, necesitamos inversión. Pero como los presos es lo que menos nos importa, por eso a veces terminan defecando en una letrina, porque no hay ni baños en muchos patios de las cárceles. Edwin. Profe, sí, volviendo un poquito más al tema anterior, en mi desconocimiento, pues quisiera que su merced me explicara, cuando dice que su merced manda a un investigador, en ese caso no estaba prohibido los investigadores. Eso por un lado. Y la otra situación, ¿qué tiempo se maneja para todas estas pruebas? Digamos, el caso de una exhumación de un cuerpo o para la verificación, digamos, de los estados de alcoholemia y esa situación. No está prohibido. Por el contrario, desde el principio de igualdad de armas, todos los que participamos al interior de un proceso tenemos derecho a tener un investigador. No es policía judicial, pero sí es un investigador privado. Y al ser un investigador privado, va a tener facultades de la mayoría de los ítems, tal cual como lo tiene un investigador de la fiscalía. ¿Qué es lo que pasa? Que no puede hacer entregas controladas, que no puede hacer una serie de situaciones que van un poco más allá, ¿sí? Pero en la recolección de algunas evidencias y en la gran mayoría sí puede llegar a actuar. Frente a lo de los términos y tiempos, resulta que hoy en día medicina legal está realizando, doctores, cuando un cadáver ingresa a medicina legal, por ejemplo, el cadáver se supone que le hacen la autopsia y ahí encuentran la necesidad de generar estudios complementarios. ¿Y qué son estudios complementarios? Sangre, estudios de tejidos y demás para poder determinar intoxicaciones, bla, 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 lo que puede derivarse del asunto, dependiendo la narrativa de los hechos. Pues no necesitamos determinar si el tipo fue envenenado, si en realidad le metieron 15 tiros, ¿sí? Y ese fue el generador de la muerte. Entonces, así, dependiendo, por eso siempre se pregunta qué fue lo que pasó para poder desde esa óptica mirar qué exámenes realizar. ¿Cuál es el problema que tenemos?
que la mayoría de veces los estudios complementarios no llegan a los despachos, doctores. Toca presionar un poquito medicina legal para que lleguen, porque ya son exámenes un poco más especializados, aparte de la simple necropsia que le van a... El médico legista abre el cadáver y encuentra ahí cómo entró el proyectil, hacen la balística, llegan y encuentran trayectoria, orificio, entrada, orificio, salida y bla. Ya con el resto es un poco más delicado. Pero darte tiempos es en realidad descabellado. Lo único que te digo, antes de los 5 años hay que tomar las muestras. Listo, profe, sí, esa era pues pregunta por desconocimiento, ¿no? Entonces es aclarar Tranquilo. eso. Listo, profe, gracias. Vale. Jules, el viejo Julito. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, compañero, buenas noches. Profe, su merced habla de presionar a medicina legal en el evento de alguna prueba. ¿Qué instituto o qué entidad, pues? No te entendí, repíteme que se me cortó un poquito. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, ya, perfecto. Profe, su merced habla de presionar a medicina legal en el evento de algún resultado de alguna prueba. ¿Qué entidad o qué instituto, pues, uno puede como acceder para que le haga un seguimiento especial a ese tema? Digamos que en seguimiento no. En realidad el seguimiento lo tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Aunque medicina legal pareciera ser una entidad autónoma, no es autónoma y depende 100% de la Fiscalía General de la Nación. ¿Sí? En realidad el único mecanismo es la Fiscalía General de la Nación. Porque por más que usted pida apoyo a la Procuraduría General de la Nación, ellos no van a ir a meterse allá con una bata blanca a mirar si se realizaron o no los peritajes. No, esa no es la manera. Pero ojo, porque recuerden que los funcionarios de medicina legal son funcionarios públicos, susceptibles de investigaciones disciplinarias. ¿Sí? Entonces es con lo único que uno puede jugar. Profe, la Procuraduría como tal, cuando uno solicita que le haga un seguimiento especial, algún proceso, ¿ellos sí lo hacen realmente o no lo hacen? Las agencias especiales sí. Las agencias especiales, pero hay que demostrar por qué es necesario una agencia especial. Si no, simplemente asignan al procurador del despacho que vigile el caso. Pero una agencia especial tiene que tener unos parámetros, como por ejemplo el caso está en el olvido. Yo cogí un casito antes de cerrar el año pasado, que en el año 2018 se imputó y nunca se había citado a la audiencia de acusación. Y solicité agencia especial, la concedieron y a los 3 días de la agencia especial ya el juzgado estaba enviando las citaciones a audiencia de acusación. Profe, qué pena, y lo último para finalizar, pues más que hablar del tema de la prescripción de los casos de delito sexual, ¿me regala un minuto, profe? Un minutico, por favor. Tranquilos. Gracias. Más de lo que estamos hablando ahorita de la prescripción de los casos de delitos sexuales, pues para mí... Para ti, llegamos hasta ahí. No te escuchamos. Yo. Profe, ¿qué tal ahí? ¿Ahí sí? Sí. Profe, con el tema de la prescripción de los delitos sexuales, pues qué bueno sería que, pues para mí, yo sé que no se cuenta en este momento con policía judicial, pero qué bueno sería que la comisaría de familia contara con estos funcionarios, ¿no? Pues se manejaría de otra figura, ¿no? Pero sería buenísimo, ¿no? Porque se tratarían los casos, o sea, los casos reales, o sea, sí se les daría como ese trámite y esa celeridad, ¿no? Pues para evitar que los niños sean víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Sí, pero garantizando siempre el debido proceso. Porque tengo muchos reparos a muchas actuaciones de muchas comisarías de familia. De hecho, me ha tocado iniciar denuncias contra varios comisarios. ¿Sí? Porque a veces creen estar protegiendo y están desprotegiendo. ¿Sí? Pero sí sería, desde luego, desde ese instante recopilar prueba. Uf, qué berraquera.
Qué berraquera. Doctores, yo les hago una pregunta. En la escala de derechos fundamentales, para ustedes, ¿cuál es el de primer orden? A la vida. Derecho a la vida. La vida, profe. Listo. Bajo ese presupuesto, doctores, ¿por qué tenemos que decir que tiene que ser imprescriptible el caso de un abuso sexual a un menor y no más bien imprescriptible el caso de una muerte a un menor? Siendo de mayor relevancia y mayor importancia la vida del menor. ¿Cierto? Tenemos unos huecos terribles. Ahí está un escenario que les va a poder demostrar a ustedes que cuando hablamos en Colombia de Es la forma de violación de justificar menores. los honorarios, profe. Dime. Es la forma de justificar los sueldos, Sí, porque claro. realmente hay prioridades, pero no los tienen en cuenta, Exacto. lamentablemente. Exacto. Cuando nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, en estos días estábamos calificando desde el Colegio de Abogados Penalistas. De hecho, muchachos, los estudiantes de la carrera de Derecho que quieran pertenecer al Colegio de Abogados Penalistas, solo me avisan y con el mayor de los gustos pueden llegar a inscribirse. Me escriben, les mando formulario de inscripción y desde ahí, ¿listo? Es que esa era parte de mi pregunta y su merced no me la contestó. Ah, bueno, listo. Ahí, mañana les envío el link de conexión al grupo, ahorita lo pido. Se baja un formulario y desde ahí uno se inscribe. Doctores, si uno mira, el 60% de los casos se pierden en juicio. Se pierden es a la Fiscalía General de la Nación, que es la que los lleva. Si nosotros tenemos una investigación integral robusta, pues no va a tener dicho porcentaje. Entre ustedes hay una compañera que me venció. Entre ustedes está. Una compañera que realizó una investigación integral tan óptima que la única recomendación que yo le hice al cliente fue aceptar cargos, pero no en aceptación de cargo en la imputación, sino hacer un acercamiento para un preacuerdo, para frenar ese poder discrecional que tienen los jueces de no dar hasta el 50%. Doctores, si los casos llegaran a ser así, robustos, pues el porcentaje de pérdida de procesos en juicio sería muy reducido. Lo mismo, doctores, cuando uno lleva o se va a juicio en un caso es porque sabe que la prueba está débil, ¿no? O no débil, por lo menos controvertible. Y eso es lo que no podría o no tiene por qué pasar en los casos difíciles. Porque en los casos difíciles debe hacer esta defensa, no para la Fiscalía. La Fiscalía tiene un monstruo de institución con muchísimos escenarios, pero lástima que la Fiscalía General de la Nación no tiene el presupuesto para prestarle atención a todos los casos como lo merece, sino única y exclusivamente a los de connotación nacional. Doctores, de mi experiencia en la unidad de vida, aparte de los casos, doctores, de accidentes de tránsito, sino cuando estuve en el despacho de homicidios dolosos, doctores, solo tuve la fortuna de conocer una reconstrucción analítica de un caso. De uno nomás. Y fue el caso Diego Felipe Becerra. Caso grafitero. Fue el único caso que tuvo reconstrucción. Y mi pregunta era, ¿es que este muertico vale más que el resto? No, no vale. No vale más. Pero para la Fiscalía General de la Nación sí vale más porque este salió en todos los medios de comunicación en un bombón gigante. Y qué lástima que nuestra justicia sea así. Y no nuestra justicia, la justicia del mundo. Y vuelvo y repito, ¿la responsabilidad del penalista es tan grande? Porque, doctores queridos, el payaso, el del ping-pong en todo este escenario es el derecho penal. Vuelvo y repito, ustedes cuando ven una noticia, demandó a B por 30.000 millones de pesos que le estaba debiendo como consecuencia del incumplimiento contractual. No, doctores, eso no vende.
En cambio, si A mató a B para no pagarle los 30.000 millones, eso sí vende. Y genera móviles y genera audiencia. Hay que ser un poco responsables con dicha situación, Educardo. Profe, tuvimos muy de cerca el caso del mal llamado cartel de los parqueaderos. El cartel fue algo similar y lo que usted no está exponiendo. Sí, era una persona muy cercana. Y cuando sale la noticia en la página de la Fiscalía General de la Nación diciendo que capturaron al director ejecutivo seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca, lo exponen, lo llevan a quemado, donde le hacen una mezcla y una revuelta como si fuera un delincuente común. También capturaron a unos altos funcionarios del Superior de la Judicatura que también estuvieron en este caso. Y pues hoy en día, ¿qué pasó con eso? Se alardeó, se salió, se sacó esposado, fue capturado en la calle, sus hijos fueron pues obviamente marginados en las universidades porque pues, por Dios, o sea, salió en la página de la fiscalía. Y pues hoy en día las personas están llevando los procesos en sus casas, fueron reintegrados a ciertos trabajos los que podían. Un caso en particular, pues el caso estaba en propiedad ya de una persona que estaba supliendo esta necesidad, pero las demás personas tuvieron que ser reintegradas porque pues todo esto que hizo la fiscalía fue simplemente como ponerle bombitas y platillos a este caso e inculpar y bueno, pueda que sí sean culpables, pero pues hacen como una antesala a algo para después tener que decir, pero eso ya no sale en la página de la fiscalía. Están libres, están llevando su caso, todavía están vinculados, pero están cada uno en sus casitas. Caso de connotación, un amigo mío, General Guatibonza. Un amigo mío, lo sacan, lo exponen, todo el mundo dándole durísimo. Hoy en día el caso, supuestamente eran 14 escenarios, van en 2, doctores. 2 que la misma fiscalía ya reconoció que no. Entonces generan medidas de aseguramiento. Y acuérdense ustedes, doctores, cuando estábamos viendo el comienzo del curso, hay muchos abogados que me dicen, pero usted cómo les habla de fines de la pena si cuando ellos empiezan ni siquiera conocen qué es el derecho penal. Yo le dije, claro que sí, todos sabemos qué es el derecho penal, porque todos los días vemos noticias. Pero yo les enseño desde el comienzo qué es una pena y qué es una medida de aseguramiento, para que desde ese momento ya empiecen a ver con otros ojos el proceso. ¿Por qué tenemos que meter la gente a la cárcel? Para supuestamente garantizar fines constitucionales que sabemos que no se necesitan. ¿Cuál era la diferencia de haber metido a Guatibonza en su detención domiciliaria que le hicieron muchísimo daño, estando en casa, pero muchísimo daño? Porque, como le dice Educardo, la persona ya salió libre, pero socialmente es culpable, así se gana el proceso. Así se lo gane. Así haya estado en detención domiciliaria. ¿Sí? Como un peor aún si estuvo en un intramural, porque dicen que la cárcel es del delincuente. Pues bien, doctores, cuando nosotros mirábamos los fines de la pena y lo comparábamos y decíamos, bueno, ya sabemos que pueden meter a una persona en una prevención, sabemos que lo pueden llegar a meter ya como castigo, la pena, pero para poder llegar a cualquiera de esas dos conclusiones hay que cumplir con unos requisitos. Y el primero era artículos 86, formulación de imputación. Y desde ahí, lo que hablamos, hechos jurídicamente relevantes para poder llegar y decir que la persona es merecedora de una imputación. Luego de ello, miramos pruebitas que diga, momentico, usted puede poner en riesgo la seguridad del proceso. ¿Por qué? Porque puede cambiar pruebas y demás. Se puede largar y no comparecer. O puede generar un peligro para la sociedad o la víctima. Listo. Eso también lo hablamos. Pero, doctores,
Si una persona que ha estado siempre presente en el proceso se ha presentado a todos los llamados de la Fiscalía General de la Nación y el proceso tiene más de 7 años andando, si el tipo no ha hecho nada para evitar cambiar pruebas y demás, doctores, ¿en realidad hay necesidad de meter a alguien a la cárcel? Y la respuesta, desde luego, es no. Por ejemplo, un caso que yo tuve. Año 2006. Es que también judicializan unas pendejadas. Año 2006, cogen a un cliente mío con una pendejada, $1 millón en el aeropuerto. No se aguantan nada tampoco. Lo cogen con $1 millón. Y en el año 2017 le imputan cargos y le imponen medidas de aseguramiento porque es un peligro para la sociedad. ¿Cómo demonios 11 años después sin mostrar ningún escenario más? ¿Cómo ese abogado dejó que se fuera preso? Pues no el abogado, porque él fue se presta. 11 años después, doctores. Para eso, la Corte Constitucional creó una obligación y es de demostrar la urgencia, doctores. La urgencia al interior del proceso penal para solicitar medida de aseguramiento. Y como a mí me encanta que lean, pues vuelvo y les repito, sé que con seguridad no estoy volviéndome loco, pero yo sé que les compartí este datico, pero sin embargo lo vuelvo a hacer. Un segundo. Desde ahí. Medida de aseguramiento. Cuadro de medida. Doctores, y se ha creado nada más y nada menos que esta hermosa sentencia. Entre varias, doctores. La C695 del 2013 y la C469 del 2016. Doctores, ahí se hace el análisis de la urgencia. Urgencia. ¿Quiénes tienen código de procedimiento penal ahí en la mano? Por favor, remítanse al artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cuál, profe? El 307. ¿Medidas de aseguramiento? Sí. Medidas de aseguramiento. Dale, Carolina. Eso. Dale. Son medidas de aseguramiento. A. Privativas de libertad. Primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Segundo, detención preventiva en residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. B. No privativas de la libertad. Primero, la obligación... Párate ahí un segundo. Gracias, Carito. Primer escenario, privativas de la libertad. Aunque no lo quieran creer muchos, pues la detención domiciliaria es una privativa de la libertad, porque simple y llanamente no puede salir, doctores, no puede salir. Y cuando usted no puede salir de su casa, usted no dispone de su libertad, ¿o sí? Muchos, doctores, yo tengo un tuit ahí que hice en abril. En mi tuit puse todos los que critican la medida de aseguramiento, cómo los veo de lindos ahorita en esta cuarentena, que llevan 2 meses y estaban desesperados en la casa. Hay un meme del perrito encima de la cocina, ya encima de la alacena, diciendo no me saque más veces, hoy ya me sacó 7 veces. Porque la única excusa que teníamos era hacer pipí el perro. 20 minutos. Yo me asomaba a la ventana del edificio y veía a las vecinas que tenían su perrito saliendo todo el día a sacarlo a hacer pipí. 20 minutos.
Doctores, eso sí es nada más con una medida preventiva de una situación que es para buscarle a usted la salubridad. Ahora imagínese, doctores queridos, que ustedes estén vinculados en un proceso siendo inocentes, y pese a ser inocentes, no puedan salir de la berraca casa. Que los echen del trabajo, que les toque renunciar, bla, bla, bla. ¿Con qué paga recibos? ¿Con qué come? ¿Con qué sostiene la casa? Ah, no, que para eso está la mujer, sí, pero si la mujer se gana 1.700.000, hermano, y pagan de arriendo 1.200.000 y el resto, los 500.000 pesos para sostener todo y el colegio de los niños, cuánto vale y todo, pues todo se vino para en ese abanico hacia abajo. Y usted inocente. Eduardo. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿alguna sentencia, algo que hable sobre el buen nombre o que una persona después de que ha sido mediáticamente condenada por la sociedad y después comprobada su inocencia, pueda utilizar? Pues porque sí, efectivamente puede ser en libertad, pero yo digo que condena más brava que hay, que mediáticamente por la sociedad, yo creo que esa es peor que si saliera condenado. Porque no solo influye en él, sino influye en su núcleo familiar y en el entorno, muchas cosas más. Claro. Mira, lo único que hay al respecto es temas de verificación de información al interior de las noticias. ¿Vale? Y entonces, como dicen que es material periodístico, buscan solo la retractación en un documento así grandecito, después de haber sacado hojas así diciendo que era responsable. Y frente a eso hay tutelas. Bastantes. Muchísimas. Casi que a diario se produce una. Hace unos días salió una de Vicky Dávila, creo que la tengo aquí en el WhatsApp. Denme un segundo. Creo que tengo una de Vicky. Un segundo, muchachos. Creo que en esa se alcanzan a tocar todos esos temas, doctores. Ya en el WhatsApp está. ¿Listo? Es lo único que podemos hacer. Rubén. Profe, respecto al tema que hablaban ahorita de la prisión domiciliaria, es que es muy complicado pedir los permisos de trabajo, pero supremamente complicado. Yo no entiendo, como dice el doctor, ¿para qué mandan a la persona a la casa si no le van a permitir ayudar en el sustento de su hogar? Solicitar un permiso de trabajo, le exigen que la empresa que lo va a contratar certifique que ya, mejor dicho, ya estás contratado. ¿Sí? Le piden una cantidad de condiciones. Bueno, es muy complicado porque... No, es difícil. Sí. Es difícil. Miren, doctores, por eso a veces toca con acción de tutela. Muchos ustedes ponen en Google permiso para trabajar requisitos, persona detenida en detención domiciliaria. Le van a salir así de sentencias, doctores, porque los jueces de ejecución de penas no están haciendo bien el trabajo. Para los jueces de ejecución de penas se les olvidó el fin de la pena. Y qué berraquera que una persona que esté en la casa pues quiera trabajar y quiera contribuir con la sociedad, pagar impuestos, buscar salir adelante, no continuar en una línea marginal. Entonces muchas veces decimos, ¿y ve? Y mire, salió a robar y está en domiciliaria, es que ahí está. Pues claro, pendejo, si es que no tiene ningún otro medio con qué comer. Yo conocí una persona que tenía una domiciliaria y le tocó mudarse para poder empezar a trabajar, a arrendar una casa más grande y era esquinera.
puso un lavadero de carros. Y la dirección donde él había, la que había escrito en el IMPEC, era como la de la calle, y donde estaba el local era la de la carrera. ¿Qué problema? No, claro. No, claro. Muchachos, de verdad que yo he visto cómo revocan esas medidas y entonces dice, usted incumplió porque no podía trabajar y se me va preso. Por tratar de salir adelante, se supone que el Estado colombiano debe garantizar esas circunstancias. ¿Qué hubo, Andresito? Profe, buenas noches. Es que no quiero quedarme con la siguiente duda. El término de habeas corpus, bueno, sé que es una medida inmediata y demás, pero quisiera escuchar realmente cuándo es efectivo utilizarlo y demás, ya que estamos tocando todos esos temas de la cárcel y demás, y pues es un término que escucho muy frecuente. Usted nos puede dar como esa visión realmente frente a la efectividad y la, ¿cómo se llamaría? Como oportunidad, realmente cuándo es oportuno hacer valer ese, ¿se podría llamar derecho? Listo, sí. Cuando usted coge y analiza la Constitución Política de Colombia y usted mira el fundamento del habeas corpus, pues usted logra entender que da aplicabilidad cuando una persona injustamente está detenida y no se le ha resuelto su situación dentro de esas 36 horas. ¿Qué pasa? Si ustedes observan, por ejemplo, lo que tanto vemos en los medios de comunicación, libertad por vencimiento de términos, y nos echan la culpa a nosotros los abogados, que ustedes, gracias a Dios, ya comprendieron que no es así, es por fallas administrativas del Consejo Superior de la Judicatura o la Fiscalía General de la Nación, porque a los defensores nos descuentan hasta la sonrisa. Entonces, doctores, si ustedes miran, se parquean en el artículo 317 del Código, a modo de ejemplo, Andrés, para que lo comprendamos. El artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, ustedes miran causales de libertad. En la causal cuarta y quinta, pues ustedes van a ver unos procedimientos. Oiga, tantos días después de la presentación del escrito de acusación, o más bien, tantos días para la presentación del escrito de acusación que se cuentan a partir del día de la formulación de imputación, y otro que se cuenta desde la radicación del escrito de acusación hasta la instalación del juicio oral. Entonces, usted llega y mira, y dice, a este bebé no, ojo, no, nada más y nada menos que este nenecito, nada de presentación de escrito de acusación. Le imputaron, está detenido, y no le presentaron escrito de acusación dentro de los parámetros del 317. Ah, listo. Entonces usted dice habeas corpus. Resulta, doctores, que el habeas corpus es como el derecho penal. Es lo último de lo último que se puede usar. Para eso, a ustedes le dicen, venga un momentico, usted tiene que agotar todas las vías necesarias. Ojo con esto, todas las vías necesarias para que nada más y nada menos resuelva la judicatura, y si no le resuelven, ahí sí acuda con habeas corpus. Doctores, les voy a presentar el primer escenario de inseguridad jurídica número 1, el que se lleva la medalla de oro, pero yo creo que hay que meterle diamantes y esmeraldas. La causal cuarta, que dice tantos días para la presentación del escrito de acusación, no lo presenta. Pues, doctores, ustedes se van muy bonitos, mis queridísimos amigos, ese día, porque van a sacar por primera vez un cliente de la cárcel. Es su primer caso. Se ponen la corbata y el vestido de la buena suerte, que fue el del bautizo. Se van al centro de servicios judiciales con su tarjeta profesional nueva, como tarjeta de crédito recién entregada, brillante, y ese, más de favor, me da una audiencia
de libertad por vencimiento de términos. Claro, doctor, llena este formato. Llenan el formato. Y entonces, doctor, usted dice, arriba dice inmediato o programada. Usted dice, pues la libertad es inmediata. Inmediata. Llegan a la ventanilla. El muchacho. Doctor, es una inmediata. ¿Ya trajo los sujetos procesales? ¿Cómo así los sujetos procesales? Claro, usted tiene que comparecer al centro de servicios con el fiscal y el representante de víctimas. Ah, carajo. Pero, ¿cómo así? Si me voy donde el fiscal a decirle, oiga, pendejo, es que voy a ir a buscarle la libertad porque usted no ha presentado escrito de acusación, ¿qué va a hacer el fiscal? Deme una horita allá abajo, hago el escrito de acusación y voy y lo radico, ¿sí o no? Perfecto. Entonces ustedes dicen, no, entonces vuelve y llena y usted programada. Más un favor, ¿me puede dar una certificación que no han presentado escrito de acusación? No, doctor, no, esa certificación no la podemos dar. No importa, listo. Programada, voy yo primero. Listo. Doctor, tenemos espacio. Hoy estamos a 8 de febrero. Tenemos espacio para la semana del 26 de marzo. Sí, el 26 no puedo. El 28. Listo. El 28 puedo. ¿A qué horas? 8 de la mañana. Listo. 8 de la mañana, doctor. Listo. Programa la audiencia. Tome su papel. Muchas gracias por comparecer acá ante nosotros. Muchas gracias por la... Listo. Usted, listo. Llaman a su cliente, le dice, llame cuando le contacte su esposo, mi hija, dígale que el 28 sale. O sale. Día 28. El fin de semana anterior van a misa, se van a echar agua bendita y van a pedirle a Dios que ese día salga el 28 libre. Llegan con el argumento, un conteo de términos. Recomiendo que entre el traslado de elementos materiales probatorios, doctores, ustedes impriman el calendario y le cuentan al juez día a día. Día a día. Le subrayan. Pan, pan, pan. Hacen el conteo, proclaman la libertad, listo. Van a llegar el día 28. El debut del doctor Jason pidiendo una libertad, doctores. Invitó a sus 4 mejores amigos de la universidad para decir, venga papi, venga, le enseño cómo es que saco una persona en libertad. Llega allá, calzoncillos nuevos, se puso los amarillos de la buena suerte, listo, doctores, y empieza. ¿Para qué están tan? Llegó el fiscal, listo, llegó el fiscal, se va a hacer la audiencia, llegó el preso, doctores, perfecto, perfecto, se va a hacer la audiencia, se instala la audiencia, estamos acá, hoy siendo 28 de marzo del año 2021, el juzgado 51 penal municipal con función de control de garantías abre e instala la audiencia de libertad por vencimiento de términos solicitada por la defensa. Para objeto de registro, por favor, las partes presentarse. Fiscalía. Buenas tardes, Susana Quiroz, fiscal 52. Listo. Por otro lado, defensa. Muy buenas tardes, Jason Alonso, presentándome en calidad de defensor de confianza con poder que llegaré a su despacho cuando usted lo vea. Perfecto. Listo, previo reconocimiento como abogado defensor, el doctor Jason, le otorgo el uso de la palabra para su petición. Doctor, su petición. Y empieza mi compadre a brincarse, a sudar, enérgico en su discurso. Señoría, el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal contempla las causales de libertad y más precisamente el día de hoy, vamos a tomar el numeral 4, cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación, no se hubiese presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto al artículo 294. Señoría, pues el día 61, este humilde servidor compareció al centro de servicios a solicitar la libertad. Pero no dejaron que se realizara la audiencia inmediata, doctor, porque exigieron la comparecencia de los sujetos procesales. Por eso me tocó una audiencia programada y estamos varios días hoy después sentados en esta audiencia.
Señoría, el día 8 de febrero, señoría, se cumplían 61 días, es decir, que la causal empieza a regir. Pero, señoría, 5 días después de eso, honorable juez, la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación, es decir, con el término vencido, señoría, lo cual le va a poder a usted llevar a comprender que en efecto sí se cumple los parámetros de la causal cuarta, y entre los elementos materiales probatorios que le va a correr de traslado, encuentra el escrito de acusación con el sello del Centro de Servicios del momento en el cual la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación. Doctores, termina la intervención y dice, señoría, corro traslado de los elementos. Perfecto. Cuando corre el traslado de los elementos materiales probatorios, la Fiscalía llega y dice, señoría, ya se presentó el escrito de acusación. Listo. El representante de la víctima, señoría, ya se presentó el escrito de acusación. Perfecto. Y el juez dice, hace un recuento de toda la exposición tan brillante, dice, señoría, pero señor defensor, usted olvidó el principio de convalidación. Y usted tenía que haber hecho la audiencia sí o sí al día 61. Y con el principio de convalidación opera el principio de hecho superado. Es decir, señor abogado, al día de hoy ya se presentó el escrito de acusación, al día de hoy desapareció, doctor. Desapareció la legitimidad para haber solicitado esta audiencia, por ende, despacho desfavorable su petición. Justo, injusto, Profe. totalmente. Dime. Listo. Y en esos casos hay que, ¿hay alguna, no sé, como sanción o algo así por el abogado frente al actuar o no hay? No. Pues es una, el tema de la falla para el proceso, eso como el que no hay ningún lío frente a este agotamiento, llamémoslo en esos términos de la parte jurídica o algo así, del Estado o algo por el estilo. No, a veces hay hay una falta disciplinaria que es el abuso del derecho. ¿Sí? Pero ya tiene que ser algo muy agresivo para demostrar que fue abusivo en el uso del derecho del abogado. ¿Listo? Ok, entonces digamos que en conclusión lo que le entiendo con esta parte es que es como algo parecido como con la tutela, pues usted no se va a hacer la tutela, pues en determinados casos hasta agotar los términos, que el derecho de petición, pues mirar qué instancias hasta llegar a ese punto, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría en este escenario? Se van con habeas corpus. ¿Cierto? Ya el juez me negó habeas corpus. Doctores, y la respuesta en el habeas corpus es, usted no agotó todas las herramientas a su alrededor. ¿Cómo así que no las agoté todas? Fui ante el juez. Sí, pero usted tiene un recurso y no lo agotó. La operancia del habeas corpus es cuando no tenemos nada más que hacer, doctores. Ya se inventaron todo, intentaron todo, pero no lo logramos. Ahí es cuando el habeas corpus recobra una gran importancia desde luego, una aplicación importantísima al derecho. Jason. Profe, de pronto algo, pues yo no he encontrado, respecto de lo que su merced nos está contando, que eso es el diario vivir en Palo Quemado. Pues efectivamente creería yo, pues yo no he leído ningún sitio donde me pueda decir, disculpe mi ignorancia, que efectivamente la audiencia de libertad por vencimiento del término me lo deben dar antes de 72 horas. Lo que nosotros, pues me perdonan, yo no sé, lo que hemos hecho y ha salido es que efectivamente cuando nos dicen sí, se la damos para dentro de un mes, con el acta que nos dan para dentro del mes empezamos con el habeas corpus a pelear para evitarnos el tema del hecho superado que nos van a decir en la audiencia, presentamos recurso y la niegan, presentamos tutela y la niegan. Entonces, su merced, de pronto hay algo donde efectivamente cuando yo voy a solicitar esa audiencia que en Palo Quemado no la van a dar inmediatamente, no hay algún término, no sé, para que efectivamente sí o sí la den, porque tengamos en cuenta dos cosas. Habeas corpus protege exclusivamente la libertad de la persona. Una acción de tutela es subsidiaria y pues efectivamente tutela cualquier derecho. De pronto de apunte para mi amigo Andrés.
Algo sobre el término, doctor, qué pena. Jason, no hay término. Pero ojo con esto. Le enseño la perrada. Exacto, eso es. La perrada es parece al frente del funcionario judicial, estrenando el vestido, los calzoncillos amarillos, todo el cuento. Se quita las gafas y le dice, ¿usted no va a recibir la audiencia inmediata? Perfecto. No me la va a recibir, por favor me puede entregar por escrito las razones por las cuales usted no me la va a recibir. Es que con esto me voy para la Procuraduría General de la Nación y también para poner una queja disciplinaria. ¿Puedo hablar con su jefe? Van a ver que en contados minutos tienen una audiencia inmediata repartida a un juez de control de garantías. Pero, ojo con esto, ¿cuál es la perrada mayor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Doctores, si ustedes son defensores, van, entonces, ojo con esta porque es que yo les enseño esto, ya en 10 minuticos terminan la clase, les voy a enseñar esto rápido. Mandan un correo al fiscal. Fuera de eso, mandan a su asistente con un escrito para que le radique, en el cual dice, en 20 minutos voy a radicar audiencia de libertad por vencimiento de términos. Lo mismo a la víctima. Entonces tienen que ubicar la dirección de la víctima para que le esté timbrando otro sujeto a esa hora, entregándole, diciéndole en 20, radico, esperemos reparto. Listo. Con eso el juez le va a decir, usted citó a las personas, sí, doctor. Listo. Una horita. En una hora radico más o menos mientras llegan, listo. Con eso tiene, ¿listo? Se pidió la audiencia antes del escrito, de la radicación del escrito de acusación, se van a dar codazos para demostrar la mala fe del fiscal, que una vez recibió la notificación ahí sí se bajó a radicar. Listo, pueden llegar. Pero listo, van a llegar perfectos a la audiencia, tienen las notificaciones, listo todo, doctores. Y en ese instante, cuando ya va a empezar a brillar, le va a preguntar la secretaria de juzgado. Señor doctor Jason, ¿y su prohijado? Pues, ¿dónde va a estar? En la cárcel. Pues si vengo a pedir una libertad, está en la cárcel. Poder. ¿Tiene poder? Sí, tiene poder. Para no presentarse a la audiencia. Ahí está el secreto. Poder para no presentarse a la audiencia. Cuando ustedes van a pedirle el poder al cliente, para ser los abogados, también háganle firmar una constancia de renuncia a comparecer a las audiencias preliminares. Porque si no, quedan como Armando. Montando a caballo, sí. Y, doctores, eso sí que pasa en la vida real. ¿Listo? Entonces, doctores, volvemos al punto. El habeas corpus operaría una vez segunda instancia resuelva. Listo, perfecto. Puede funcionar. Pocas veces, y de hecho, no conozco un solo fallo que tumbe el hecho superado. El hecho superado es una invención del demonio para evitar una libertad. Porque dicen es que la fiscalía con tanto volumen de trabajo, pues, doctores, todos tenemos volumen de trabajo. Simple y llanamente eso no es culpa del encartado. Pero bueno, mal o bien. Volvemos al escenario. Carito estaba diciendo causales de libertad. Dijo, numeral primero. Entonces llegó y dijo, Rebovino. Carito dijo, cuando leyó el 307, dijo un momentico, medidas de aseguramiento. Literal A, privativas, literal B, no privativas de la libertad. Retomando el tema de la urgencia, mis queridísimos doctores, hay algo así maniatado. Y lo que se denomina, nada más y nada menos, el requisito. Ver que acá tengo la sentencia, un momentico. Listo, ya lo tengo. Requisito de suficiencia. ¿Y qué es el requisito de suficiencia? Que para que la Fiscalía General de la Nación diga que se hace necesario la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, doctores, primero hay que mirar que las no privativas no tengan cabida. Y ahí se va a hacer un estudio detallado de cada una de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Ojo con esto, doctores. No es solo llegar a decir,
porque no operan las no privativas de la libertad, sino tiene que demostrarlo. Sentencia STP 12397 del 2019. Ya les pongo en el chat. De José Francisco Acuña Vizcaya, mis queridísimos y adorados penalistas de corazón. Eso es a lo que le llamamos, profe, la teoría de Descartes, que en investigación se utiliza mucho. Digamos, no es llegar el por qué las situaciones, sino por qué no, y por qué, y mirar todas las posibilidades hasta que finalmente las dos que quedaron, concentrarnos en esa. Porque hay veces que cometer el error es hacerlo al contrario. Investiguemos esto, pero no miramos las otras posibilidades. Y eso es descartar cada cosa. Si nosotros hacemos eso, hacemos un buen derecho. Punto. Sí, correcto. Método científico. Rapidito, porque ya se están conectando los compañeros del otro curso. Viene y hace falta y se cuestionan mucho el examen final. Y Carito me sacó el cuchillo ahorita diciendo o programa. Y varios me escribieron que tienen miedo al examen final. Es oral, entra todo. No, mentiras. No, miren. Mañana negociamos. Tengo opciones diversas, pero ustedes resuelven. Tengo examen escrito, tengo examen de selección múltiple mixto, tengo una audiencia pública para visualizar, varias opciones. Dios los bendiga. Mañana lo primero que vamos a hacer apenas nos conectemos, definimos eso. Recuerden que yo les doy 2 clases. ¿Listo? Y doctores, voy a programar lo de las escuelas que les comenté, el conversatorio. Lo voy a organizar un sábado, no creo que alcancemos vuelvo y repito, va a ser en 15 días, quiero que participen, independientemente que ya no sean mis alumnos, van a ser mis alumnos toda la vida, porque estaré para servirles. Dios los bendiga, nos hablamos, pórtense mal para que la... Muchas gracias, profe, le encargo el link para mañana la audiencia. Gracias, profe. Listo. Un abrazo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche.